Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a alinear lo que yo le llamo los planos de manifestación. Y los planos de manifestación son 5 entornos, 5 contextos en los cuales nosotros participamos en un proceso creativo. El primer elemento yo lo llamo el plano físico o lo que yo veo. Lo que yo veo es lo que yo puedo observar en el mundo físico, lo que yo deseo materializar. En el mundo físico veo la casa, en el mundo físico veo el auto, en el mundo físico veo los ceros de mi cuenta bancaria, en el mundo físico veo mis triglicéridos abajo, el colesterol abajo, en mi universo físico veo a mi pareja muy contenta. O sea, lo que yo puedo percibir con mis sentidos es el universo físico, es mi deseo en realidad. Y ese deseo, lo que yo veo, tiene que alinearse perfectamente en esas áreas que forman la parte importante de mi bienestar, como decía hace un rato Laura, encontrar ese equilibrio sano, esa armonía, yo más bien la llamo armonía, ¿no? Esa armonía sana entre todos los aspectos que forman parte de tu realidad física, ¿verdad? Este momento físico que estamos compartiendo tú y yo tiene varias aristas, varios elementos que tenemos que encontrar esa armonía, porque si no, no podemos hablar de un bienestar real, de un bienestar total, de un éxito total. A nadie le gustaría tener que le sobre la plata, pero estar con 4 o 5 divorcios, ¿verdad? A nadie le parecería bien estar con un montón de amigos, pero sin plata en el banco. O sea, hay un equilibrio sano que tiene que prevalecer para que yo me sienta bien. Eso que yo veo en las 5 áreas de manifestación tiene que alinearse perfectamente pues, con lo que yo hago, ¿verdad? O sea, las acciones que yo realice tienen que ser congruentes con aquello que quiero lograr. O sea, creo que eso no cuesta mucho trabajo de entender, que todo aquello que yo hago me está acercando, me está alejando de aquellas cosas que yo deseo. Pero la acción, amigo mío, no es tan importante como lo que está detrás de la acción. Porque si tú no estás alineando con los otros 3 campos que vamos a ver, créeme que no hay acción que tú realices que sea suficiente como para poder compensar una discordancia vibratoria. ¿Qué significa eso? El siguiente elemento que tienes que alinear son tus sentimientos. Y vamos a eso. En los sentimientos, lo que yo siento, las emociones que yo estoy generando con respecto a aquello que yo más quiero. Si no hay una emoción, y la emoción es el pegamento del cerebro, la emoción es lo que conecta y que atrae realmente, lo que provoca la carga energética suficiente para que aquello que yo deseo lo atraiga, o ser yo atraído a esa circunstancia, la genera la emoción. ¿Y qué hay detrás de la emoción? El pensamiento. ¿Y por qué? O sea, primero pienso y luego siento, y esa es una gran disyuntiva que se han hecho neurólogos a lo largo de la historia. ¿Qué viene primero? ¿Es el pensamiento o la emoción? Milésimas de segundo. Hay milésimas de segundo de diferencia. Que no se proceden. Ajá. De repente yo puedo reaccionar, y ese es el 0.01 milésimas de segundo, mi capa reptiliana reacciona frente a un evento que yo tengo enfrente. Esa es la velocidad en la cual mi capa reptil, ¡pum!, actúa, ¿no? Pero si yo pongo el pensamiento antes que el sentimiento, es porque estoy queriendo hacer un modelo proactivo, un modelo en el cual yo estoy generando la emoción. La emoción es una descarga bioquímica que nuestro cerebro genera cuando entra en contacto directo con algo que está pasando allá afuera o con algo que estoy generando acá adentro. En ese momento se liberan neurotransmisores de las sinapsis que suceden derivadas de esa experiencia que estoy viviendo o experiencia que estoy recreando, fruto del pensamiento futuro o fruto del pensamiento pasado. Esa pequeña descarga de energía libera ciertos neurotransmisores que corren por el torrente sanguíneo a través de la médula espinal y llegan hasta los receptáculos que se encuentran en las membranas de las células de mi cuerpo. Por eso las emociones yo las siento en el cuerpo. Y tú te das cuenta, cada vez que tú te emocionas por algo, lo sientas, lo registras en el cuerpo. Mente y cuerpo son procesos conectados. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, la emoción dura una fracción de segundo. Pero si yo pienso sobre lo que estoy sintiendo, entonces la emoción se convierte en una emoción de largo plazo. Ya no de una fracción de segundo, sino que ya se mantiene mucho tiempo. Esa emoción mantenida ya no se llama emoción, se llama sentimiento.
Entonces, el pensamiento empuja la emoción para convertirla en un sentimiento de largo plazo. Y ese sentimiento de largo plazo genera el estado del ser que yo necesito para poder conectar. O sea, de nada me sirve que cada vez que vea una camioneta Ranger me emocione y cuando se vaya ya no me emocione. No conecto. Tengo que mantener ese nivel vibratorio, esté o no esté la camioneta. Y eso lo consigo pensando sobre ella. Por eso el pensamiento es tan importante. Ahora, el pensamiento es muy importante porque deriva de un proceso deliberado, de un proceso co-creador, de un proceso que yo asumo el poder. Una cosa es pensar y otra cosa es tener pensamientos. ¿Cuál será la diferencia? Yo pensar es racional. El pensar... Tú tienes el control. Exactamente. Y tener pensamientos es... Las conversaciones irresponsables. Una grabadora automática. Dejar que tu mente vague por ahí, ¿no? Esperando que recoja exactamente. Pero pensar es un acto deliberado, es un acto consciente, es algo que yo hago a propósito. Entonces, cuando yo estoy generando pensamientos alineados con lo que yo quiero, estoy segregando las emociones necesarias para poder conectar. Tú diriges. Yo dirijo. Ajá, yo dirijo. Y si yo mantengo un pensamiento 17 segundos en mi mente, inténtalo y verás que no es tan fácil. 17 segundos piensas que es sencillo, no. Si tú mantienes un pensamiento durante 17 segundos, ese pensamiento que tú generas va a ser capaz de generar otro pensamiento de igual magnitud y de la igual vibración que se conecta con el anterior. Y este con otro, provocando una reacción en cadena que te haga permanecer en el estado apropiado para que tú puedas crear. Fíjate nada más. Y cuando tú estás en ese nivel, estás en otro nivel. En otro nivel. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos. Eso sí, perdón. Lo que pasa es que la duración normal de un pensamiento es 2 segundos. Pero en 17 segundos es la diferencia. ¿Por qué? Porque se hacen las conexiones neuronales y se hacen las redes. Los surcos. Primero redes y los surcos que vienen como un tema de son los hábitos, ¿no? Exacto. A lo que vamos a dirigirnos con lo primario que es las redes. Y lo interesante es que lamentablemente, entre comillas, las personas tienden a agarrarse de los pensamientos negativos. Ahí sí hacen maravillosos surcos. Y las conversaciones internas, la comunicación interna es siempre negativa y siempre se sorprenden cuando ustedes hacen un feedback de lo que están pensando y se sorprenden pensando, la mayoría del tiempo es negativo. Exacto. Es por eso. Entonces, ese poder de asociación en positivo y negativo le cuesta al cerebro el mismo trabajo. Igual te da pensar en positivo que en negativo, pero los efectos químicos y de materialización son completamente diferentes. Pero tú estás en la posición de poder direccionarlos a voluntad. Entonces, cada vez que tú tienes un pensamiento negativo, pasa algo en tu cerebro. El nivel de glutamato empieza a subir. Cuando sube el nivel de glutamato, automáticamente se desconecta la zona prefrontal. La sangre va hacia las zonas reptilianas de tu cerebro. Se desconectan los hipocampos, que son los centros del aprendizaje. En ese momento, el nivel de cortisol aumenta en la sangre. O sea, ese nivel de cortisol ataca directamente a los linfocitos, que son los encargados de poder combatir contra enfermedades y bacterias que entran al cuerpo. No, y la O sea, que eres la atención más propenso a sufrir una enfermedad. Y baja la inmunidad, ahí baja la inmunidad. Exactamente, atacando los linfocitos baja tu sistema inmunológico. Exactamente. Pero también hay otro efecto que es el origen del cáncer. Hay una metamorfosis de las células. Se transforman las células. Exacto. Entonces, esa energía que se está segregando negativa, y Antoine de Lavoisier, un gran químico, hace muchos años decía que la energía no se crea ni se destruye, solo Se transforma. así es, ¿no? Nadie se acuerda de Lavoisier, pero todos nos acordamos de su ley, ¿no? Por alguna extraña razón, nos acordamos de la ley. No, y los pensamientos, los sentimientos, es energía. Las emociones es energía. O sea, efectivamente es un proceso químico que fluye en tu sangre. Si no se canaliza, si no se distribuye, si no se trabaja, entonces tiende a transformarse. Y esa emoción se transforma en una úlcera, en una migraña, en un cancercito, o sea. Louis Hay relaciona más allá, ¿no? Te dice, por ejemplo, si tienes anemia, es porque tienes dificultad de percibir alegría en tu cuerpo. Cada emoción está relacionada, lo relaciona bien, así, con un nombre completo de cada enfermedad, con cada sentimiento.
pues está asociada a una psicopatología. Sí, lo asocia. A una psicopatología. Entonces, realmente un pensamiento negativo literalmente te mata. Al aumentar el nivel de glutamato, surge un fenómeno llamado excitotoxicidad en tu cerebro. Y la excitotoxicidad literalmente significa que las células madre dejan de reproducirse. Entonces, al dejar de reproducirse, ya no van a los hipocampos, que es donde se empiezan a reproducir, provocando la neurogénesis, sino que ahí empiezan a morir. O sea que un pensamiento negativo mata neuronas. Porque también se tiene la oxigenación. Todo, o sea, El nivel inmunológico. no te puedes dar el lujo de un pensamiento negativo. No te puedes dar el lujo. Entonces, cuando tú eres consciente, frenas, paras inmediatamente, te das cuenta, eres consciente de que estás creando un pensamiento negativo y ahí lo detienes. Y entonces, ¿qué haces? Contrapunteas. Buscas un pensamiento que te saque de ese nivel vibratorio para alinearte a lo que tú quieres. Por eso, cuando Esther Hicks dice estar en el vórtice, significa estar en el nivel vibratorio que te conecta con tu deseo. Pero tengo que estar alerta, consciente, pendiente, en qué momento se desconectó. Algo me sacó de mi centro. Cuando yo me doy cuenta de eso, regreso con el pensamiento. Estar en estado de testigo. Ajá, exacto. Bien. Entonces, y eso va generando y va impactando en tu estado del ser, como dice Joe Dispenza. ¿Qué es el estado del ser? Es el estado en el cual hay una congruencia absoluta entre lo que tú piensas y sientes y que va definiendo de alguna manera tu propia personalidad. Y entonces tú te mantienes conectado a tu deseo porque no puede ser de otra manera. Me mantengo en una posición, en una actitud correcta porque no me imagino pensando de otra forma. Porque está escrito, porque así es. No me pida ser negativo, no sé cómo se hace. O sea, mi estado del ser me ha llevado por práctica a que mi cerebro en automático, canaliza inmediatamente. Sale de situaciones, se endereza automáticamente y eso te hace obviamente estar conectado mucho más tiempo. Por eso cuando tú entrenas tu mente, que es lo que origina todo este cambio, automáticamente llega una situación que no deseas, como a todos, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay cosas que no controlamos, pero sí controlamos el pensamiento. Y es ahí cuando Te sorprendes y cambias. cambias, exactamente, contrastas, diría yo. Cuando tú contrastas, te das cuenta de que algo no es como tú querías y ahí pum, rediriges. Entonces no vas a cambiar lo que está allá afuera. ¿Qué es lo que cambias? Cambias el co-creador, lo que está acá adentro. Allá afuera tú no puedes hacer nada, los cambios se dan acá adentro. Allá afuera está el mundo de los efectos, aquí está el mundo de las causas. En mi país hay un grupo de rock muy famoso. Tri. Hay Rey, ¿no? Maná. También. Pero hay otro grupo que casi nadie conoce, fuera de México, pero que en México para nosotros es mucho mejor que el trío, mucho mejor que Maná, que se llama Caifanes. ¿Quiénes son los Caifanes? Nadie sabe, pero si les digo la Negra Tomasa, todo el mundo va a saber quiénes son los Caifanes. Ellos son los que cantaban la Negra Tomasa. ¿No? Está muy chico de llegar. No, está muy chico. Pero sí, la Negra Tomasa. Bueno, ahora que llegues en YouTube, buscas Caifanes y busca una canción que se llama Afuera. Afuera. En esa canción de Afuera, que escribió Saúl Hernández, vocalista del grupo, hay una verdad absoluta, que obviamente en mi edad de adolescente yo jamás me había dado cuenta de esa verdad. Hasta después que volví a escuchar la canción, dije, a ver, ¿qué dice ahí Saúl? Y la volví a regresar, dije, en el estribillo de la canción, Saúl hace hincapié en una de las leyes universales más importantes, que viene desde los antiguos herméticos, hace 4000 años en el antiguo Egipto. Saúl Hernández en una parte de la canción, en el estribillo, dice, afuera nadie existe, solo adentro. Afuera nadie es nada, solo adentro. Afuera te derriba el viento sin dudarlo. Afuera no te ayudo, solo adentro. Cuando yo escuché eso dije, wow, mis respetos para Saúl. Y está apoyado en una verdad universal. O sea, allá afuera está el mundo de los efectos. Tú no tienes control sobre nada de lo que esté allá afuera. Tienes la capacidad de transformarlo siempre y cuando tu atención esté en el mundo de las causas. ¿Y dónde está el mundo de las causas? Acá adentro. Acá adentro eres fuerte, allá afuera eres vulnerable. Si tú te concentras en lo que es, vas a generar más de lo mismo. Si tú te concentras en el mundo subjetivo que se encuentra acá adentro, entonces puedes transformar. Porque nunca materia ha creado materia. Solo lo inmanifiesto crea lo manifiesto. Todo es mente.